Hoy tenemos a un invitado muy especial, ya lo anunciamos en el anterior bloque, que es el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Muchas gracias por atendernos, señor Adriancén. Usted ha estado en los días pasados en Francia, donde hubo una cumbre muy interesante sobre la inteligencia artificial convocada por el presidente Emmanuel Macron. Ha estado ahí líderes de otras nacionalidades y finalmente hubo un acuerdo, una declaración, como suele haber en estas cumbres, pero que no ha sido firmada por Estados Unidos y por algunos, ¿no? Perú Fernando, sí la firmó. sí, sí, sin duda. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, estuve en París efectivamente atendiendo una representación de la señora Presidenta de la República, quien había sido invitada personalmente por el presidente Macron. Ella por razones de agenda no pudo asistir, se excusó y me pidió a mí representarla. Más allá de las espléndidas atenciones del presidente Macron, la cumbre significó la presencia del Perú en un tema que hoy día se discute en el mundo y en el que no podemos de mantenernos al margen. La inteligencia artificial está entre nosotros y es mucho más que ChatGPT. Nosotros, afortunadamente, estamos trabajando este tema. Somos el país vanguardia en América Latina. Somos la única nación que ya tiene una regulación específica sobre esto y estamos avanzando de manera decidida en cooperación con estos países. Fíjate, es la tercera cumbre que sobre inteligencia artificial se hace y convoca líderes. Además del anfitrión Macron, estuvo el primer ministro Moody, estuvo también estuvo Guterres de Naciones Unidas, Corman de la OCDE, estuvo también el vicepresidente Vance de los Estados Unidos, la von der Leyen de la Unión Europea, los líderes, diría yo, más destacados del mundo, preocupados por una situación que en verdad merece toda la atención. Pero algunos no han firmado la declaración Bueno, al porque final de la... todavía consideran que es mejor no meterse. Hay una tendencia, pues Mira, ahora te de voy algunas comentando, competencias de no comprometerse, te ¿no? voy comentando lo que trascendía en los corrillos. Al final de la cumbre se había preparado una declaración con la que nosotros estábamos bastante conformes. Sin embargo, el tema duro fue el tema de la regulación. Hay algunas naciones que consideran que hay una sobreregulación que estaría limitando el desarrollo de la inteligencia artificial por un lado y por otro lado el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Hay otras naciones en las que consideramos que esta es una herramienta tan delicada que merece estar debidamente regulada para evitar sus potenciales mal usos que se le pueda dar. En consecuencia, y salvo este punto, algún otro detalle por ahí que se me puede escapar ahora mismo, no había discrepancias en general respecto del desarrollo y la utilización que se puede dar de esta inteligencia artificial. No tiene que sorprendernos que esto ocurra, Fernando, no necesariamente las declaraciones en estas cumbres generan los consensos de todos, hubiese sido el óptimo que así ocurra, pero bueno, hay que seguir trabajando, Claro, el sobre reto es todo mayor. los países que generan estos mecanismos de inteligencia artificial son los que prefieren que no haya sobreregulación y nosotros los que recibimos sus beneficios y sus impactos que a veces no son positivos somos los que sí Mira, pedimos Fernando, regulación. sí, yo coincido contigo, pero le quiero agregar solamente una cosita. Este es un tema, Fernando, en el que todos debemos estar involucrados, en el que todos debemos participar y del que todos nos debemos de preocupar también. Ahora, tocado ese tema, primer ministro, hay quienes, y usted lo comprende perfectamente, y me imagino que lo evaluó antes de viajar por encargo de la presidenta, que pues el Perú está con sus suficientes problemas y necesita que sus autoridades, sus voces principales, usted es el portavoz principal del gobierno, estén presentes para atender cualquier crisis. Usted evaluó antes de viajar, caray, no, mejor que vaya un ministro, mejor me quedo acá, porque si bien no se habían desatado estas emergencias que tienen que ver con el clima, podrían desatarse y hay otras emergencias también. Fernando, muchísimas gracias por la pregunta. Lo evaluamos tanto, Fernando. Días anteriores le hemos estado tomando la medida a esta necesidad de viajar o no, que el mismo sábado al mediodía en el despacho presidencial tomamos la decisión de que viaje. Viajé el sábado por la noche, ese mismo día se publicó mi resolución, el día domingo por la noche llegué a París, participé lunes, martes y miércoles en actividades y el mismo miércoles estaba de regreso al Perú. Esto me ha permitido además el día jueves sobrevolar las cuencas del río Chillón, del Rímac y del Lurín
para verificar las obras que se estaban haciendo allí de descolmatación de ríos. Vi con satisfacción cómo habían subido las aguas de manera significativa, pero que se mantenían dentro de sus cauces por la labor de descolmatación que se había realizado en esas tres cuencas. Vi la maquinaria trabajando también, y ayer viernes, Fernando, estuve en San Martín, en los distritos de Morales y de la banda de Chilcayo, también colaborando y participando activamente de las labores de atención a las comunidades que se habían visto afectadas por inundaciones. Claro, las emergencias hemos son paralizado en varias regiones del hemos país. Cumplido todas las labores. Pero hay una que nos ha impactado, porque caray, justo sucede a unos kilómetros del puerto de Chancay, que ahora es el emblema de las esperanzas de reactivación económica nacional para muchos peruanos, y eso incluye para el gobierno también. Y de pronto se cae un puente, muere gente, que eso nos tiene que llevar a una solidaridad y a una empatía muy grande. Y ahí sus primeras declaraciones, diciendo, bueno, pues hay puentes viejos, se caen, estas cosas suceden, como que le faltó ese contacto emocional con quienes sufren la tragedia, de ninguna manera, y con los Fernando, muchos que estamos atentos. No, de ¿Cómo ninguna puede pasar manera. algo así? Todas mis declaraciones a este respecto se han iniciado expresando mi solidaridad y condolencia con las víctimas, y por supuesto lamentando profundamente que haya ocurrido. Pero yo no puedo negar una realidad, Fernando. Este puente, me dijeron ayer 62 años y hoy día me han aclarado que tiene 72 años. Y como él, otros tantos en el Perú. Yo no se podría poner a pensar, bueno, sí, pues qué conformismo, ¿no? Entonces todos los puentes viejos se van a caer. La idea es que no se caiga ninguno. Y la idea, mucho menos, es que fallezca alguien como consecuencia de eso. Y si se ha caído es porque ha fallado alguna supervisión que debió alertar para que se hagan la reconstrucción estructural de ese puente. Nosotros vamos a estar participando y vamos a estar muy atentos de este proceso de investigación que se ha iniciado, porque estamos hablando de una vía concesionada, Fernando. Una vía concesionada donde, en primer lugar, es el concesionario quien tiene las obligaciones contractuales para verificar, supervisar y ejercer un adecuado mantenimiento de la vía. En segundo lugar, tenemos que también ser bastante... claro, o sea, hay responsabilidades del concesionario, que es Bueno, habría que determinarlas en las investigaciones. Norvial. Pero también hay responsabilidades de Ocitran, que tenía que supervisar. El organismo supervisor nos tendrá que decir... A Norvial y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una parte más dentro del proceso de concesión, Por las concesiones es entregar a privados un servicio público. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por supuesto, tiene una participación en lo que es la concesión en sí misma. Es el dueño del puente. A ver. De alguna forma. No sé, yo no diría que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el dueño del puente. Son vías nacionales que entregamos en concesión y finalmente el Estado sería el dueño del puente y el Estado somos todos. Pero, Fernando, a ver. Un fenómeno de lluvias intensas característica de esta época que no lo vamos a cambiar, pero tenemos que prepararnos para ello. Por eso la labor de prevención que te conté que supervisé el mismo día que llegué de París en las cuencas de Lima, el Rímac, el Chillón y el Lurín. Luego, han habido lluvias intensas que han sido concomitantes también para que se produzca el accidente. Ha habido un puente antiguo que tiene que haber tenido un mantenimiento por el concesionario y ha tenido que haberse ejercido una supervisión adecuada por parte de Ocitran. Vamos a ver los resultados de la investigación y vamos a tener que determinar quién es el responsable. Impunidad no va a haber, Fernando. Tenemos que llegar al final de esto para saber qué está pasando. Y esto, lamentablemente, tiene que servirnos ahora para empezar a poner un ojo muchísimo más avisor en cada uno de los puentes que puede ocurrir esto. Pero tampoco podemos llegar al extremo, como se me dijo hace un momento, pues entonces tenemos que sustituirlo. Fernando, no, es que son decenas de puentes. En primer lugar, se me aclaraba que no solamente por su antigüedad un puente tiene que ser reemplazado, porque un puente bien mantenido, un puente reforzado puede tener una vía muchísimo más extensa, una vía útil más extensa. Entonces hay que verificar cada caso. Ahora, este puente sí tiene que ser reemplazado, pero va a ser reemplazado ya está siendo. Son dos puentes, ya está siendo reemplazado. Y en este caso, o sea, Norvial va a ejecutar la puesta de esa nueva estructura, pero la estructura la provee el Ministerio de Transporte y Comunicación. ¿Puede aclararnos eso? Sí, dos momentos. En primer lugar, Fernando, la rápida reacción que hubo para no detener la transitabilidad de la vía. Se hizo un programa de desvíos inmediatamente, se ha trabajado en ello y la fluidez de la vía continúa con la limitación propia del accidente. Segundo, el puerto no se ha visto afectado, siguen entrando y saliendo vehículos hacia allá.
Tercero, nosotros estamos desde el día de ayer a las 9 de la mañana, hemos trasladado en camas bajas las partes de lo que va a ser el primer y el segundo puente, porque vamos a reforzar ambos, son dos puentes mellizos que van a tener que ser de momento suplidos por dos puentes transitorios hasta que se vea la solución definitiva, que justamente tiene que ver con un expediente técnico que está siendo aprobado próximamente para efectos de su Pero financiamiento. entonces me confirma que esas estructuras las provee el MTC, las provee el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que confirma que el Estado pues, es el dueño del puente. Es que es el Estado. Y el MTC. Bueno, es el brazo articulador, el órgano rector, sí, Fernando. Pero lo que no puedo decir es que el MTC es responsable de esto tampoco, porque hay varios elementos. Tiene su cuota de responsabilidad. Bueno, sí, seguramente, y la determinaremos como la investigación. Tiene el consorcio y tienen que rendir cuentas. Vamos a determinar primero la investigación. Y hay que revisar toda nuestra política de puentes, porque hay puentes más viejos que la República, puentes que hicieron los incas. Que siguen funcionando. Hay puentes de piedra a lo largo de todo el país que siguen funcionando. Tenemos que mantenerlos, tenemos puentes centenarios, algunos habrá que sustituir, pero imagínate el populismo en el que yo caería diciendo, sí, Fernando, vamos a hacer una política de reemplazo de todos los puentes a nivel nacional y vamos a... Por favor, eso sería no solamente falso, sino... absolutamente inmerecido para la población. Vamos a hablar de otros temas de la política peruana, incluyendo algunas salidas populistas que se presentan frente a algunos temas, con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Doriancén, luego de una pausa en Enfoque. Bienvenidos a Enfoque Los Sábados, al segundo bloque Enfoque Los Sábados. Soy Fernando Vivas y estamos conversando nada menos que con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Doriancén. Primer ministro, habíamos hablado con la extensión que merece el caso de las emergencias climáticas y lo del puente de Chancay, que es un emblema, debía ser de las mejores cosas y ahora es de un desastre natural. Pero quiero pasar a temas políticos, de la coyuntura política. Y esta semana ha habido un anuncio hecho en su ausencia, porque usted estaba en ese momento de viaje en Francia, hecho por el ministro Walter Astudillo de Defensa, que lo reemplazó en ese Consejo de Ministros, en el que se extinguió Legado, ¿no? Este ente que nació para administrar y cuidar la infraestructura que dejaron los Juegos Panamericanos del 2019. Y esto ha llamado la atención, puesto que Legado es un organismo que tenía el prestigio que le dio su nacimiento tras los Juegos Panamericanos, y sus actividades se transfieren al IPD, Instituto Peruano de Deporte, que en los últimos años ha sido objeto de serias denuncias de cuoteo político, ¿no? Ha habido trascendidos fiscales con bastantes indicios de haber sido utilizado por el entorno del señor Nicanor Boluarte para su partido Ciudadanos por el Perú. Hubo otras denuncias también que lo ligaban a congresistas del bloque magisterial. Entonces, ¿no meditaron mejor antes de hacer ese anuncio? Mejor hubiera sido reforzar, limpiar el IPD antes de hacer esa extinción de Legado. A ver, Fernando, nos encontramos con una preocupación muy grande, y esta tiene que ver con el propio Estado que tenemos. Un Estado que, si se es severo, se le puede decir elefantiásico. Y un Estado donde además se pueden ver alguna superposición de funciones y algunas hasta duplicidades. Bajo este panorama y en el marco de un proceso de modernización, se adopta esta decisión que, es cierto, se venía conversando hace tiempo atrás, pero que se adoptó en el último Consejo de Ministros de esta semana. Y nosotros creemos de que esta es una decisión que había que tomarse necesariamente. Me explico. Legado inicialmente aparece en el Ministerio de Educación, en su versión más embrionaria. Luego pasa al Ministerio de Transportes y hace poco más de un año, de manera inverosímil en mi opinión, llega hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Si tú me preguntas a mí como titular de la presidencia del Consejo de Ministros qué hacía Legado ahí, yo no te sabría dar una razón que para mí sea satisfactoria. Yo creo... ¿Dónde nació la idea, si no en usted, por lo que me está diciendo, de fundirlo con el IPD? O sea, de que se extinga que el IPD... Esto surge como consecuencia de... Mira, los Panamericanos 2027, estuve yo presente hace un año en Miami cuando los conseguimos traer a Lima.
Pero esta es una situación excepcional, Fernando. Salvo Brasil, México y Estados Unidos, ningún país ha hecho Claro, pero Panamericanos ¿de 2027. dónde surge la propuesta Luego de, esto sigue avanzando y nosotros estamos viendo el programa hacia 2027, más allá del claro, gobierno pero de la dígame por favor, presidenta de Dina dónde Boluarte? surge la propuesta de extinguir al legado? Bueno, esta es una propuesta que parte del órgano rector, que es el IPD. O sea, del señor Federico Tom. Y sí, efectivamente, ¿Se la hizo a usted? ¿Se se la la hizo a hizo al usted? ¿Se la hizo a Consejo de Ministros también en una exposición Ah, donde, estuvo en el Consejo de sí, Ministros en el Consejo de exponiendo esto. Ministros, este no, sino en el anterior. Sí, en el anterior me parece, no en el, o sea, dos consejos de ministros atrás, y donde nos explicó esta necesidad, el titular del sector, el ministro de Educación, también estuvo de acuerdo, en ese momento se escuchó la propuesta, y ayer miércoles, el día miércoles pasado, se ha terminado de consolidar esto. Pero Fernando, esto no hace sino obedecer a una política en la que lo que nosotros pretendemos es que el ente rector se refuerce. Hay denuncias, como tú dices, bueno, será motivo de que se esclarezcan estas denuncias y que el IPD empiece a mostrar un nuevo rostro de capacidad y sabiendo que hay esas fortalecimiento denuncias, institucional. darle más No, funciones. Fernando, pero imagínate tú si una denuncia va a detener todo un proyecto de modernización, pues nos quedaríamos paralizados, porque hay 50.000 intereses en que las cosas sucedan de una manera y no de otra. Y si voy a interponer una denuncia para que eso detenga todo un proceso, pues no avanzaríamos nunca. Pero no Las evaluaron, denuncias seguirán su marcha y su curso paralelo, pero no se evaluaron hacer investigará. algunos cambios en el IPD. Bueno, lo que se está haciendo también en el IPD a partir de la nueva gestión es precisamente un ejercicio de fortalecimiento institucional y ahora de tener más responsabilidades con legado. La conformación de la comisión de transferencia también está en marcha y en esa línea se seguirá actuando. Fernando, cuando todo esto termine, mira, los bolivarianos 2024 terminaron a un 95% de ejecución. Los bolivarianos 2025, sin duda alguna, van a terminar al 100% y ojalá los logros deportivos sean iguales o mayores. Los Panamericanos Lima 2027, que este gobierno no los va a ver, pero que debemos tener todo encaminado, tienen gran parte de la ejecución ya realizada. Claro, pero Algunas obras que faltan porque hay nuevos deportes terminarán, pero si lo que preocupa es la ejecución de estos compromisos internacionales, yo creo que esa es una preocupación que hay que claro, descartar pero totalmente. lo que preocupa, primer ministro, es que justo a un organismo que tiene prestigio, de los pocos en el país, se le extinga. Entonces, ¿no han tenido esa fineza política para evaluar el efecto de esto? Fernando, yo creo Mañana hay una que marcha de gente que fue voluntaria de aquí los Juegos aquí Panamericanos. afortunadamente en la democracia nacional puede marchar quien quiera y expresarse como quiera, y a mí también me Pero, llegan sendos memoriales, yo solamente los leo los ¿por qué estudios, entes públicos se marcha? Entonces que se marche por uno, pues pero obligaría a prestar no, atención al anuncio que se no, hace. Fernando, se marcha porque aquel que no está conforme con una decisión gubernamental tiene plena libertad de poderlo hacer y no hay que distinguirse si es público o privado, lo pueden hacer en plena libertad. Pero Fernando, te voy a decir una cosa, la extinción del legado era algo así como una crónica de una muerte anunciada. El legado está para Así. administrar un legado. Sí, efectivamente, eso es legado, ¿no? La administración de estas infraestructuras que quedaron del 2019. Cuando pase Lima 2027, Fernando, ya no volveremos a ser panamericanos en muchísimos años más, porque hay otras naciones de Latinoamérica, panamericanas que quieren Claro, hacer pero esta la idea es operación. esa infraestructura Pero aprovecharla, como se aprovechó para la efectivamente, pandemia. pero se tiene que Recuerde hacer de cuando se aprovechó para la diferentes pandemia. maneras, Fernando. En la Vamos a pandemia fue muy mantener una útil. Villa Olímpica con 8 torres que nos cuesta tenerlas vacías millones. Eso no se puede ¿no? hacer. Y por eso Entonces existe un tenemos que legado. utilizar fórmulas creativas de administración o de gestión de aquellas torres. Si tú me preguntas a mí, yo mucho de la infraestructura la concesionaría a entidades especializadas en cada uno de los Entonces, deportes. no hay vuelta atrás en la extinción del legado. No, Ya, fue yo, una crónica, yo una muerte diría anunciada y que ya se esto, produjo la muerte. sí, bueno, yo diría que sí. Probablemente la oportunidad sea lo que algunos cuestionen, pero la decisión Entonces está ahora tomada usted se y vamos adelante. compromete a revisar bien y limpiar lo que haya que limpiar en el IPD. Bueno, efectivamente, y nos mantenemos atentos. Fernando, las denuncias que existan allí se dirigirán en cuerda paralela y la institución como tal tiene que seguir marchando. Hablamos de instituciones, no hablamos de personas. Si hay responsabilidades, esas personas tendrán que ser Ahora, usted me apartadas. dijo que esto se engarza en una idea de modernizar y evitar duplicidades en el Estado, ¿no? Sí. Y hay una que se ha comentado más porque ya estamos hablando de algo mayor, dos ministerios.
Ministerio de la Mujer, Ministerio de Inclusión Social. La actual ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, le escuché decir que esto lo estaba evaluando un equipo. Sí. ¿Qué equipo es el que evalúa esa Un eventual equipo que lo está fusión de dirigiendo desde ministerios? la presidencia del Consejo de Ministros y hemos tenido O sea, participación usted es la de cabeza de ese miembros equipo. de diferentes... La presidencia del Consejo de Ministros, Fernando, dirige y coordina, articula entre todos los sectores. La presidencia de la República hizo un anuncio en el 28 de julio pasado diciendo que hablaba de 2 fusiones ministeriales. Nosotros estamos evaluando la posibilidad que haya 2 fusiones, pero que probablemente se vean comprometidos más de 2 ministerios. O Estamos sea, trabajando en el ello, todavía no tenemos Ministerio de una la definición. Mujer y el Ministerio de No, Inclusión no, el Social. Ministerio de la Mujer y de Inclusión Social lo estás mencionando tú. Yo no lo voy a mencionar, los anuncios corresponden a la Presidenta de la República. El Ministerio de la Producción y Comercio Y Exterior y todo lo que Turismo. tú quieras especular, Fernando, no te lo voy a decir porque no me corresponde a mí hacer el anuncio, lo hará la Presidenta. Pero usted está presidiendo esa comisión. Yo no lo presido, pero el equipo de la Presidencia del Ya. Consejo de Ministros lo ¿Quiénes preside. están allí para, Bueno, están todos los sectores saber? involucrados, Fernando. Todos los o sea, sectores un involucrados. representante de cada Uno uno de o esos más posibles representantes ministerios? de los ministerios están ¿De participando. cuáles ministerios? A ver si consigo. Pero no me saques más nada. El anuncio se va a hacer oportunamente, estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo, Fernando, pensando precisamente en que necesitamos modernizar el Estado. Pero déjame dar un pasito más, te lo pido por favor. Fernando, Delo, por las favor. fusiones son importantes. Pero Fernando, yo estoy esforzándome muchísimo para lograr la aprobación del Ministerio de Infraestructura. Fernando, no quiero decir que sea la solución a nuestros problemas, pero creo que van a aliviar muchísimo nuestros problemas. Fernando, el Perú del 2025, que yo confío, Dios mediante, podamos hacerlo crecer 5% este año, merece un país con una infraestructura diferente. Una infraestructura vial que vea estos problemas, por ejemplo, Fernando, del lamentable accidente en el puente de Chancay, que vea vías regionales, vías nacionales, que vea puertos, que vea aeropuertos. Fernando, necesitamos cambiar la infraestructura nacional para darle una nueva infraestructura Pero a la este Perú que grisura de necesitamos. Anín, que se pensó que era un ente bisagra para ese... Que lo está haciendo muy para ese bien, objeto, pero no lo tenemos, hizo. a Pero- pesar de Anín, Fernando, tenemos, ay caramba, perdona, No se preocupe. tenemos Provías Nacional, Provías Regional, Proniet, Pronis, Legado construyendo, Fernando. Dime tú a mí, ¿qué cosa hacía Legado construyendo un comedor y 2 residencias en Ayacucho? Y eso desde PCM. Ese caos que vivimos de infraestructura, Fernando, tiene que acabar. Nosotros necesitamos una sola cabeza, un solo líder o lideresa que dirija el proceso de nueva infraestructura nacional para el Perú que queremos, creciendo más del Ese 5%. caos no es solo de duplicidad de funciones, sino de planificación. Perfecto. Y ahí es donde nosotros escuchamos constantemente a ministros hablar de grandes proyectos, a usted también, a la presidenta también, y cuando se les pide prioridades, pero díganos 3, ¿cuál es el que va a mandar? Mira, y no es que tenemos se una respuesta trabaja- clara. Mira, si tú me preguntas a mí de grandes proyectos, yo te diría minería, agricultura y ahora mismo producción. Pero Fernando, esos que son los motores ahora mismo que están trabajando Claro, buenísimo, minería son proyectos en cartera del sector privado, ¿no? Que van muy en buena marcha. hora, pero a nivel nacional, en lo que depende de la inversión pública, ¿cuál es el proyecto bandera de esta gestión? Pues, proyectos varios en cada uno de los sectores. En minería yo tengo que destrabar y eso es esfuerzo del Estado. Ahora mismo con el nuevo ministro de Economía lo que pensamos es mejorar significativamente la reglamentación sobre APPs para simplificarla y hacer mucho más de lo que se hizo, 8.000 y pico millones El nuevo este año. ministro de Economía, José Sarari, que reemplaza a José Arista, ha hecho varios cambios en cabezas del ministerio. Eso significa que quiere cambiar las cosas. Les ha planteado, y última pregunta antes de la pausa, les ha planteado a usted, a la presidenta, al ministro Sarari, una suerte, si le digo condiciones, no me va a aceptar el término, pero de propuesta, de decir, yo quiero ser el ministro de Economía, pero para hacer esto. Sí, Si sí. están de acuerdo, lo soy, si no, no. ¿Les ha planteado algo así? No. Eso no. Yo he entrevistado a Pepe Salardi antes de que sea ministro. Su vocación era absolutamente plena. Tenía ideas que nos las transmitió y vemos que muchas de ellas las está ya concretizando y seguirá trabajando. Tenemos confianza en él. Mira, Pepe viene para una segunda etapa dentro del proceso de expansión económica. Podemos hablar de Me eso. habla de esa segunda Sí, gracias, etapa después gracias, de nuestra gracias. pausa, donde vamos a escuchar mensajeros anunciantes.
y titulares. Soy Fernando Vivas y estamos de vuelta en Enfoque Los Sábados conversando con nuestro invitado, que lo vamos a tener toda la hora porque hay mucho que conversar con él. Gracias por estar acá, nuevamente se lo digo, presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Estábamos hablando de economía, lo cortamos para ir a una pausa cuando usted estaba hablando. No quiso admitir que les hubiera puesto condiciones el ministro Salardi, pero sí, digamos, propuestas, ¿no? Si me llaman para ser ministro de Economía, esto es lo que quiero hacer. ¿Cuáles son esas prioridades con las que el gobierno está de acuerdo del ministro Salardi? Gracias, Fernando. Te contaba que yo me había entrevistado con Pepe Salardi antes de la designación, me hizo saber su primera disposición y ¿Fue idea suya plena voluntad. convocarlo? No, forma parte de un análisis que hacemos con la presidenta de candidaturas. Él nos pareció la mejor. Y nos pareció la mejor en primer lugar porque venía con una carta de presentación muy buena, que era el espléndido trabajo que había hecho desde Proinversión. Había superado largamente las expectativas que se le habían trazado de 8.000 millones de dólares en inversión, tanto en APP como en Oxy, que la cifra fue muchísimo mayor, y venía además precedido de la seriedad académica y profesional con la que se nos presentó la postulación de él. Luego nos hizo saber la voluntad que él tenía de profundizar aún más en esta labor. Nos habló de la necesidad de hacer algunas reformas que las está implementando ya. No puso ningún tipo de condición, y en esto quiero ser absolutamente sincero. Más bien se puso a disposición y, como lo ha venido haciendo, trabajando ya y coordinando con diferentes organismos y gobiernos regionales. Ya. Y ahora, primer ministro, yo sé que la economía es muy importante para este gobierno, tanto que incluso se le ha puesto de nombre formal al año, el año de la consolidación, de la reactivación económica, el crecimiento económico, ¿no? Esa es la narrativa del gobierno. Vamos a reactivar la economía, vamos a destrabar. Pero la narrativa que quiere oír la mayor parte de la población, y esto lo dicen las encuestas, la narrativa que ha hecho que Bukele sea un líder tan aprobado por su gente, que ha hecho que en Ecuador el presidente Daniel Noboa ose, en una región donde los presidentes quedan muy chamuscados, ose a postular nuevamente y probablemente podría ganar, es atender la inseguridad ciudadana. Y ese es un gran déficit del gobierno, creo que tiene que ver con la baja aprobación de la presidenta Boluarte, de usted también. Que la gente, la población que está estragada por el fenómeno de la inseguridad, no siente que su gobierno se esté preocupando por eso. Está muy bien la narrativa de la reactivación económica, pero tiene que haber una narrativa de esto es lo que estamos haciendo, peruano inseguro por ti. Eso es un gran déficit del gobierno. ¿Lo han evaluado? ¿Qué piensan hacer al respecto? Fernando, a casi un año de gestión en la presidencia del Consejo de Ministros, yo recuerdo que establecimos dos grandes pilares sobre los que iba a girar nuestra gestión. Uno, preocuparnos por el crecimiento económico, y dos, preocuparnos por la seguridad ciudadana. Permíteme que vuelva sobre el crecimiento económico, Fernando. Recibimos un país que estaba en recesión. Así lo recibimos. Y hemos entregado al mes de diciembre un crecimiento de 4 puntos y pico, se va a anunciar próximamente, y hemos cerrado el año 2024 con un crecimiento de 3.3. Y que sería mucho más si no hubiese tanta inseguridad. Justamente quiero ir a ello, Fernando, porque quiero decirte lo siguiente. Este crecimiento que tenemos en el año 2024, que en términos absolutos de menos 6 a 3.3 llegaría a casi 4%, le falta sumar Chancay, le falta sumar el aeropuerto, le falta sumar las grandes obras de infraestructura que se van a realizar. Por eso la esperanza y la confianza que tengo de poder llegar a 5% este 2025. Pero algo más, Fernando. Hubiese podido ser más exitoso si no tuviésemos el fenómeno de inseguridad que ahora nos afecta. Fernando, los esfuerzos que hacemos son muy grandes. Tenemos una Policía Nacional dedicada a esto y tenemos a las Fuerzas Armadas colaborando. Pero tenemos la percepción que el ministro Juan José Santibáñez está más preocupado en pelearse con otros actores de la justicia y en cubrir problemas judiciales de la presidenta Boluarte que en atender a la seguridad ciudadana. Juan José está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la seguridad ciudadana. Estos enfrentamientos que hay son esos pleitos políticos, los tengo yo con los congresistas, con los poderes del Estado, con organismos constitucionalmente autónomos,
No es nada que en política tenga que llamarnos la atención. Pero él concentra Eso más. no es generador de mayor inseguridad ni nada por el estilo. Es un ministro muy político y su lado político más está en Es un función ministro de político, es un peleas ministro muy con dedicado. otros actores políticos que atender a la inseguridad. Eso es lo que se resalta, porque no, claro, en la prensa va a salir, Adriancén le dijo tal cosa a fulano, o Santibáñez le dijo tal cosa a Mengano. Y probablemente, si no se mencionara todo eso, se resaltaría mucho más la labor. Fernando, operativos policiales diarios. Acabamos de estar en Otusco enfrentando bandas organizadas. Seguimos en Patadas actuando. Estamos trabajando con el crimen urbano de la ciudad de Han Lima. evaluado si no cambiar a Santibáñez, porque ya me han dicho que no, y el ministro ha dicho que no piensa renunciar, a pesar de una promesa que había hecho sobre indicadores que no le han sido felices, pero han evaluado la posibilidad de nombrar a una suerte de zar, la palabra es fea porque no somos ni monárquicos ni zaristas, pero un gran jefe, eh, un zar de la seguridad, un gran jefe contra la inseguridad en el país. ¿Han evaluado esa figura? Bueno, no me parece a mí necesario, te lo digo sinceramente. Esta es una labor del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Bueno, por lo demás, y no quiero ser un eslogan, pero nos compromete a todos. Y en esta tarea el ministro Santibáñez está todos los días trabajando, Fernando. Estamos, y lo vemos en la prensa, y él se encarga además de difundir cada uno de los operativos. Pero este es un fenómeno, Fernando. Mira, te voy a contar un pequeñísimo detalle de mi Sí, y viaje. luego vamos a la pausa, sí. Estuve en una bilateral con el ministro del Interior, Rateliu, un personaje político de Francia, sí. muy destacado francés, y estamos en plena disposición de firmar un convenio con Francia, Dios mediante, en junio en Niza, ojalá con la participación de Nuestra Señora Presidenta en la Cumbre de los Océanos, precisamente para que Francia contribuya con el Perú en la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué les preocupa? Las drogas. ¿Qué le está preocupando? La expansión de las bandas organizadas internacionales, te hablo del Comando Verbelo, por ejemplo, o como cualquier otro que está operando en la Amazonía, que tiene incidencia directa en drogas que llegan después a Francia como puerto de entrada en Europa y se expanden de allí a todo el continente. Entonces, la preocupación es muy grande. Hay disposición del gobierno francés de poder realizar este convenio para apoyo logístico. Quieren verificar los puertos y de qué manera se pueden sumar. Necesitamos un Ratelier. Bueno, necesitamos seguir trabajando y fortalecer también la labor de nuestro Necesitamos ministro. un Ratelier, pero vamos a seguir con el ministro Santibáñez. Un Santibáñez fortalecido. Bueno, por todos nosotros. Siendo las 9:48, nos vamos a una pausa y volvemos con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, en la última parte de Enfoque Los Sábados. Y Fernando Vivas los invita a seguir conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, que nos ha visitado esta mañana. Hemos hablado de la situación por las emergencias climáticas, de la inseguridad de la economía, y hay otros temas que quiero tocar con usted, primer ministro. Y uno es una noticia que hemos recibido ayer sobre este pedido de reestructuración de la empresa telefónica del Perú. Y pues el principal acreedor es el Estado, porque es la SUNAT. Y podría suceder que ante este proceso concursal que ha pedido la empresa a Telefónica, la SUNAT sea la que tome la decisión final de si se aprueba el plan de reestructuración de la empresa o se nombra una junta de acreedores dirigida por alguien que lo nombren pues los acreedores y que ya la empresa pierda el control. ¿Usted qué sabe al respecto y cuál es la filosofía, si lo han conversado en el gobierno, sobre cómo encarar este tema con una empresa tan importante que da servicio a unos 13 millones de peruanos? A ver, Fernando, en primer lugar nosotros quisiéramos expresar que desde el gobierno somos absolutamente respetuosos en el marco de la libertad de empresa de aquellas decisiones que las empresas tomen para su mejor gestión. En el caso concreto de Telefónica, el comunicado que ha llegado ayer informa de una reestructuración financiera ante Indecopi para fortalecer su operación. Ellos lo han solicitado, el mecanismo puede ser que se inicie a pedido de la propia empresa y efectivamente Indecopi tendrá que evaluar la solicitud, tendrá que ver si es 90 días tiene. Admisible o no y seguramente se ha de pronunciar técnicamente Indecopi, que es un organismo muy prestigioso, y se iniciará el proceso. A partir de allí se determinará
si la empresa reestructura y se dirige ella misma o si pasa a una etapa posterior donde tenga que formarse una junta de acreedores, etcétera. El Estado, es cierto, tiene una creencia muy importante con la empresa telefónica derivada de unos impuestos que, en opinión, a decir del Estado, se encuentran impagos y tiene que resolverse ese problema también. Pero por lo demás, yo quiero expresar lo siguiente: el mercado de telecomunicaciones es hoy día un mercado sumamente competitivo, que en términos de mercado no me atrevería a pensar hasta que tiene una regulación ya muy autónoma. La empresa, espero yo, como consecuencia de esta decisión de reestructuración, pueda consolidarse y pueda llevar adelante el resto del proceso que sea más conveniente. Si hay algún riesgo para nuestros usuarios, pues en realidad digo que es nulo, Ahora, porque estos procesos siendo tienen un que caso y comprender un también mercado eso. tan importante, involucrada la atención a tantos millones de peruanos, y siendo el Estado, a través de la SUNAT, el principal acreedor, esto te llevaría a que las principales autoridades, usted, la presidenta, tomen atención al tema No, no. y sepan qué es lo que la SUNAT plantearía en ese proceso concursal. Sí, sí, nuestra atención es absoluta y además de llamarnos nuestra atención, confiamos plenamente en que lo que salga desde Indecopi como resultado del análisis y revisión del caso sea lo técnicamente más Claro, conveniente, es que ¿no? Indecopi simplemente va a decir, procédase Bueno, en al realidad, proceso concursal y allí los acreedores se harán presentes es y la SUNAT que, es la que tiene Fernando, el poder de decisión. y aquello no es malo, sino todo lo contrario, es virtuoso. El Estado no debería interferir allí donde no le corresponde. Entonces el Indecopi verificará desde el espacio funcional que tiene qué es lo que le corresponde, pero esto es un tema empresarial, Fernando. Esto es un tema empresarial. Y como empresarial que es el tema, tendrá que resolverse en esos cánones, en esa vía, Claro, ¿no? pero Incluso el eventual proceso de SUNAT tendrá la voz reestructuración. cantante en esa junta de Así, por acreedores. supuesto, porque es un acreedor y se presentará en su momento como cualquier otro de los acreedores. Por eso es que estamos viendo que este proceso de, como ellos lo llaman, de fortalecimiento, etcétera, llegue a buen puerto, ¿no? Hay otro tema que quería, antes de que se nos vaya la hora, primer ministro, preguntarle es la situación de su ex colega de gabinete, el ministro Julio de Martini. Nos enteramos que él todavía no se ha apartado del todo del entorno del gobierno y estaría a la espera de su designación en alguna embajada que podría ser la del Vaticano o la de Italia en Roma. A ver, Fernando, en primer lugar, lo dije ya antes y ahora lo reitero, el ex ministro de Martini fue un trabajador leal que se aparta del gobierno precisamente y lo hizo saber así para no generar con estas denuncias que se habían formulado perturbación alguna en la gestión gubernamental. Hecho que yo destaco por sobre cualquier otro porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno Ya, de la presidenta Boluarte. pero no se aparta del Y todo, puesto que yendo podría ser ahora a embajador. la designación, mira, te voy a decir, la presidenta de la República constitucionalmente es quien dirige nuestras relaciones internacionales y es nuestro canciller a través de Relaciones Exteriores quien lo ejecuta. Si así ha sido tomada la decisión, yo te lo digo en lo personal, esto tiene que pasar al Consejo de Ministros, no tendría ninguna observación personal, al contrario, daría mi voto a favor de que la designación se produzca. Y que se pida un agreement, si no se pidió ya, Sí, corresponde, al Estado corresponde. Vaticano Sí, o a otro Estado. corresponde, sí, sin duda alguna. Mira, yo he tenido el honor de representar al Perú desde la OEA en Washington y la verdad es que es una gran responsabilidad la que se le otorga a los Ya, pero embajadores que nos usted representan no en el descarta exterior. entonces que haya esa intención, No lo descarto, al contrario, si me preguntas a mí lo veo con gran simpatía. pero que usted sepa, ¿ya se ha pedido o no un No, agreement? no, no estoy informado y no quiero faltar a la verdad tampoco, Fernando. No, no estoy informado Ahora, que sea. todo esto lleva al hecho de que el exministro de Martini está pues involucrado en investigaciones penales complicadas que tienen que ver con también en torno de la presidenta, de su hermano Nicanor Boluarte, cosas que habrían pasado en el MIDIS con el gran escándalo de Caliwarma. Y esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta. Usted ha conversado, me imagino, más de una vez con la presidenta sobre cómo tratar sus problemas judiciales y que no empañen el discurso oficial de ella como mandataria.
Mira, la presidenta de la República, Fernando, ve sus temas personales, fiscales, judiciales, los ve en cuerda paralela y los ve directa y personalmente con sus abogados responsables de las causas. Ella, y a mí me consta, no involucra estos temas con lo que es la gestión Y ella les gubernamental. pide que Jamás ustedes la a defienda. mí, de ninguna manera, Fernando. Nunca me ha dicho a mí la señora presidenta, hago una articulación en este tema o en esta otra para mi defensa. Pero se lo ni nada dice por el estilo. a este señor Freddy Hinojosa Lo que yo hago sí es que, Fernando, que él mismo discúlpame, dice que es vocero. pero discúlpame, Fernando, bueno, es vocero del despacho presidencial del señor Hinojosa, pero en lo que a mí concierne, Fernando, lo que yo no tolero tampoco es lo que he considerado y lo he declarado públicamente una persecución judicial en contra de la señora presidenta. Pensé y que una me iba a decir persecución. que no toleraba esta suerte de duplicidad. Hablando de duplicidades. No hay ninguna duplicidad, Fernando. La Constitución para mí es clarísima. O sea, no, Después de la presidenta de la República, el vocero oficial de gobierno soy yo y nadie. no va a ser extinguido Hinojosa como Bueno, legado. eso dependerá de la presidenta. Fíjate tú, la presidenta y el despacho presidencial es ella y solo ella quien decide sobre él. En cuanto a la vocería, constitucionalmente soy yo quien la tengo y no me siento en lo más mínimo afectado porque el señor sea vocero del despacho presidencial. Y volviendo al plano de la Sí, con eso acabamos. judicialización que se sigue de la política peruana y dirigida puntualmente a la presidenta, yo la rechazo categóricamente y no puedo admitir que por quítame estas pajas la señora presidenta se vea denunciada por el coche, por el reloj, por el auto, por Dios sabe qué más, por favor. ¿A qué hora van a cesar con esto? Lo he denunciado en la última visita que hicieron los fiscales de la OCDE y lo he dicho con todas sus letras. Había una persecución judicial y fiscal en contra de la presidenta, en mi opinión, absolutamente inmerecida y que ojalá, Dios mediante, el Tribunal Constitucional pronto resuelva lo que le hemos pedido. Que se indique con claridad, no pensando en Dina Boluarte, actual presidenta, sino para todos los presidentes. ¿Cuándo se le puede hasta investigar? Porque la Constitución te dice que no te pueden acusar, pero con ese prurito, acusar no es investigar, te investigan por cualquier cosa. Bueno, Pues un presidente en ninguna parte del mundo sería sometido a siquiera una investigación de esta naturaleza, y eso es lo que yo denuncio. pero tiene abogados para que le defiendan. Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adriancén, portavoz oficial del gobierno.